Me enviaron muchas preguntas y tengo la intención de responder a la mayor cantidad posible de esta tarde. Todas estas preguntas fueron refundadas. Sin embargo, su sustancia. Algunas preguntas se repitieron y pensamos que sería mejor combinar y escribirlas nuevamente. Ahora tengo alrededor de 15 o 16 preguntas aquí. Pero antes de dar las respuestas, quiero decir algunas palabras en todas partes del mundo, se está volviendo cada vez más evidente que el educador necesita educación. La pregunta que debería estar interesada no es tanto para educar al niño, como para educar al educador. Por lo tanto, necesita tanto más que el discípulo. Después de todo, el discípulo es como una planta de terraza que necesita ser guiada, ayudada. Pero si aquellos que deberían ayudarlo son incompetentes, fanáticos, nacionalistas, su producto será naturalmente lo que es. Me parece, por lo tanto, que lo importante no es tanto la técnica de enseñanza, que es la cosa secundaria, sino lo importante primordial es la inteligencia del propio educador. Sabes bien que, en todo el mundo, la educación falló porque ha producido las dos guerras más colosales y destruyentes en la historia. Y como falló, si solo queremos reemplazar un sistema con otro, haremos algo completamente inútil. Sin embargo, si existe la posibilidad de modificar el pensamiento, el sentimiento y la actitud del maestro, tal vez tendremos una nueva cultura, una nueva civilización. Porque es obvio que la civilización actual es arriesgada a ser totalmente destruida. Lo más probable es que la guerra llegue a la civilización occidental tal como la conocemos. Quizás también en este país nos golpeamos profundamente. Pero en medio de todo este caos, toda esta miseria, confusión y lucha, no hay duda de que la responsabilidad del maestro es enorme. Ya sea un empleado del gobierno, ya sea un instructor religioso o un maestro de conocimiento general. Y aquellos que engordan a la educación como un medio, en mi opinión, debería ser parte de la estructura social moderna. Si queremos que se cree un nuevo pedido, nuestro problema, por lo tanto, no es tanto el niño o la niña, sino el maestro, el educador, que necesita mucha más educación que el discípulo. Y la educación del educador es mucho más difícil que la educación del niño. Dado que el educador ya se ha estabilizado, ya se ha establecido, trabaja por una rutina de cuánto no le importa el proceso de pensamiento o el cultivo de inteligencia, simplemente transmite conocimiento. Y el hombre que solo transmite conocimiento, cuando el mundo se derrumba a su alrededor, no es positivamente un educador. ¿Y se puede afirmar que la educación puede ser una forma de vida? Considérelo como un medio de la vida. Explorar a los niños en su propio beneficio parece absolutamente contrario a los verdaderos fines de la educación. Por lo tanto, las respuestas a todas estas preguntas se refieren principalmente al educador y no al niño. Puede crear entorno adecuado, proporcione los utensilios necesarios y todo, pero lo que importa principalmente es que el educador descubre lo que significa esta existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué educamos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué son las luchas comunales entre los hombres? Estudiar este problema en profundidad y hacer que nuestra inteligencia funcione de manera eficiente, tal es sin duda la función de un verdadero maestro. El maestro que no requiere nada para sí mismo, que no explota la enseñanza como un medio para adquirir posición, dominio o autoridad. El preceptor que realmente enseña no apunta a las ganancias, no de acuerdo con una determinada norma, sino que da, que cultiva, que despierta inteligencia en el niño. Porque también cultivo en sí mismo. Tal preceptor tiene una función relevante en la civilización. Porque, de hecho, todas las grandes civilizaciones se basaron en maestros, no en ingenieros y técnicos. Ingenieros y técnicos son esenciales, pero aquellos que despiertan inteligencia moral, la inteligencia ética, por supuesto, tiene primacía. Pero solo pueden tener integridad moral para estar libres del deseo de poder, posición, autoridad, cuando no requieren nada para sí mismos, cuando están más allá y por encima de la sociedad, y no están sujetos a control de los gobiernos, y cuando están libres de compulsión de acción social, que siempre es una acción según el modelón. Por lo tanto, un preceptor debe estar fuera de los límites de la sociedad, y sus demandas de poder crear una nueva cultura, una nueva estructura, una nueva civilización. Hoy, sin embargo, sanamos únicamente de la técnica de educar a un niño o niña
sin cultivar la inteligencia del preceptor. Lo que me parece todo lo inútil. Hoy, lo que más nos interesa es aprender una técnica y transmitir esta técnica al estudiante, en lugar de cuidar el cultivo de inteligencia, lo que le permitirá resolver los problemas de la vida. En estas condiciones, al responder estas preguntas, espero que tengas paciencia conmigo. No entro seguro detalles, tratando preferiblemente no la técnica, sino la forma correcta de atacar el problema. ¿Qué influencia puede tener la educación en la crisis mundial actual? Respuesta. En primer lugar, para comprender la influencia que la educación puede tener en la crisis mundial actual, necesitamos comprender cómo se originó la crisis. Si, sin comprender esto, simplemente construimos sobre los mismos valores, en el mismo terreno, casi los mismos cimientos, causaremos nuevas guerras y nuevos desastres. Depende de nosotros, por lo tanto, en primer lugar, investigar cómo se originó la crisis actual. Y cuando entendemos las causas, inevitablemente entenderemos el tipo de educación que necesitamos. Es bastante evidente que la crisis actual es el resultado de valores falsos en las relaciones del hombre con la propiedad, personas e ideas, expansión y predominio de significados. Necesariamente produce el veneno del nacionalismo, limita con el espíritu económico y patriótico, que excluye la cooperación del hombre con el hombre para el beneficio del hombre. Y corromper sus relaciones con las personas y si las relaciones de un individuo con otro son incorrectas, la estructura de la sociedad necesariamente debe desmoronarse. Del mismo modo, en sus relaciones con ideas, el hombre justifica una ideología, tanto de la derecha como de la izquierda o del mal, los medios empleados para lograr un resultado. Por lo tanto, la desconfianza mutua, la falta de buena voluntad, la creencia de que se puede lograr un final justo por medios injustos, el sacrificio del presente a un ideal futuro, todo lo cual obviamente son causas del desastre actual. No hay tiempo para ingresar todos los detalles, pero es fácil de ver, de un vistazo, cómo se produjo este caos y esta degradación. Es por duda que todo esto proviene de los valores equivocados y la dependencia de la autoridad, los jefes, tanto en la vida diaria, en la escuela secundaria como en la gran universidad. Los jefes y la autoridad son factores de descomposición en cualquier sociedad. Desde que depende de otro, no tiene confianza en ti mismo. Y cuando el individuo falta esta confianza en sí mismo, necesariamente hay conformismo. Eso lleva, después de todo, la dictadura de los estados totalitarios. Cuando somos realmente consoladores de las causas de la guerra, la catástrofe actual, la actual crisis moral y social, al mismo tiempo, dándole cuenta de las causas y los efectos, naturalmente comenzamos a comprender que la función de la educación es crear nuevos valores y no solo implanta en el espíritu de los valores de los discípulos que solo pueden condicionarlo, en lugar de despertar la inteligencia. Sin embargo, cuando el educador mismo no se dio cuenta de las causas del caos actual, ¿cómo puede crear nuevos valores? ¿Cómo puedes despertar la inteligencia? ¿Cómo puede evitar que la generación futura pase por los mismos senderos que lo llevarán a otros desastres? No hay duda, ya que es muy importante para el educador, no solo que se encargue de implementar ciertos ideales y transmitir conocimiento simple, sino comprender que debería aplicar todo su pensamiento, todo su celo, todo su afecto. La creación del entorno adecuado, de la atmósfera adecuada, de modo que el discípulo esté entrenado para, después de alcanzar la madurez, cumplir con todos los problemas humanos que se encuentra. La educación, por lo tanto, está en estrecha relación con la actual crisis mundial. Y todos los educadores, al menos en Europa y América, comienzan a comprender que la crisis es el resultado de una educación incorrecta. La educación solo se puede reformar si se trata de educar al educador, y no con la simple creación de un nuevo estándar, un nuevo sistema de acción. Pregunta: ¿los ideales tienen un ajuste en la educación? Respuesta: ciertamente, no. Los ideales y el idealista son en educación un obstáculo para la comprensión del presente. Este es un gran problema, e intentaremos tratarlo en 5 o 10 minutos. Es un problema en el que se basa toda nuestra estructura, es decir, tenemos ideales y, según estos ideales, ministramos la educación. Ahora, ¿son necesarios los ideales para la educación? Los ideales, con efecto, no previenen la verdadera educación,
que es la comprensión del niño tal como es, y no como debería ser. Si quiero entender a un niño, no debería tener un ideal de lo que debería ser. Para entenderlo, necesito estudiarlo tal como es. Pero si soy adolescente dentro del módulo de un ideal, la obligo a obedecer un patrón. ¿Ya lo sirve o no? El resultado es que el niño siempre está en contradicción con el ideal, o de tal manera se ajusta al ideal, que ya no es una entidad humana para actuar como un simple autómata, privado de inteligencia. El ideal, por lo tanto, ¿no es un obstáculo para la comprensión del niño? Si usted, como padre, realmente quiere entender a su hijo, ¿lo observa a través de la cortina de un ideal? ¿O simplemente lo estudias con amor en tu corazón? Lo miras. Observa su temperamento, sus idiosas. Porque tienes amor. Lo estudias. Y solo cuando no tenemos amor que tengamos un ideal. Observarte y notarás. Cuando nos falta amor, tenemos estos monstruosos ejemplos ideales que queremos imponer al niño. Pero cuando tenemos amor, lo estudiamos, lo observamos y lo dejamos gratis para ser lo que es. Lo guiamos y ayudamos, no para el ideal, no de acuerdo con un cierto patrón de acción, sino para que sea lo que es. En esta pregunta viene el problema del niño terrible que se llama así. Si puedo usar la palabra para definir rápida y expresamente un cierto punto, para que deje de ser terrible, ciertamente no necesitamos ideal. Si el niño es un mentiroso, no es necesario darle el ideal de la verdad. Debemos averiguar por qué se encuentra. Puede haber varias razones. Probablemente tengas miedo o quieras evitar algo. No necesitamos examinar las diversas razones para mentir. Pero, por supuesto, cuando un niño miente, obligarlo a formarse a sí mismo por un patrón real, no ayuda a liberarse de las causas de las mentiras. Necesitamos estudiarlo, necesitamos observarlo, y hacerlo necesita mucho tiempo. Paciencia, me importa, y se requiere amor. Y debido a que faltan eso, obliga al niño en un patrón de acción al que llama ideal. Por supuesto, un ideal es un escape muy barato. La escuela que tiene ideales o el preceptor que sigue ideales obviamente no puede tratar con un niño. No está obligado a aceptar automáticamente lo que estoy diciendo o disputarlo. Nota solamente. Después de todo, la función de la educación es producir un individuo justo, capaz de enfrentar la vida de manera inteligente. En su totalidad. No parcialmente. No como técnico o idealista. Sin embargo, el individuo no puede integrarse si solo sigue un patrón de acción idealista. Y es bastante obvio, damas y caballeros, que los maestros que se convierten en idealistas, que siguen un patrón de acción, el ideal tan, que se los llaman, son, bueno, inútiles. Si observa, verá que no pueden amar que. Y creo que los meros ejemplos que constituyen una forma de ideal también constituyen una inhibición a la inteligencia. Probablemente lo que digo es contrario a todo lo que crees. Sin embargo, debe reflexionar sobre esto, porque no se trata de rechazar o aceptar. Cumple. Escucha esto con el máximo cuidado. No estoy siendo dogmático. Como hay muchas preguntas, estoy obligado a ser breve y conciso. Las inferencias de un ideal son obvias. Cuando el maestro tiene un ideal, incapaz de entender al niño, porque entonces el futuro, el ideal, es mucho más importante que el niño, el presente. Apunta a cierto objetivo que los juzguen, y obliga al niño a adaptarse. Si este ideal. Esto, ciertamente no es educación. ¿Y? Esto es como producir autos en serie. Tiene un modelo y pasa al niño a través del molde y el resultado es que produce seres humanos que son simples técnicos, que no tienen relaciones humanas con los demás, y solo se cuidan a sí mismos. Los suyos, ganancia propia. Política. Por supuesto, es mucho más fácil seguir un ideal que observar, que revelar, que despertar el amor por los niños y la humanidad. Y esta es una de las calamidades de la educación moderna. El ideal, el final a la vista, es una ideología del extremo izquierdo, ya sea desde el extremo derecho, se convirtió en un patrón de acción y produjo la catástrofe mundial actual.